Gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando el tercer mes de este 2021. Hoy es lunes 1 de marzo y estamos pues expectantes todavía y pendientes de lo que ha ocurrido luego de una jornada electoral muy cansada para algunos, y que todavía incluso hay gente en los que fueron puestos de votación haciendo cuentas, llenando documentación e incluso guardando los equipos que se utilizaron para transmitir los datos. El Tribunal Supremo Electoral ha estado ya publicando, digamos, datos generales sobre la votación, y los partidos obviamente también han hecho lo suyo y han comenzado a sacar conclusiones de cómo quedaría en este caso la Asamblea Legislativa. Algunas proyecciones dan más de 50 diputados, es decir, de los 84 curules, más de 50 serían ocupados en este caso por Nuevas Ideas y el partido gana. Quedan reducidos en este caso la participación de Arena, que viene de tener 37 diputados en esta legislatura y que bajaría considerablemente. La caída más estrepitosa quizás es la del FMLN, que las proyecciones, algunas de las que se están publicando a esta hora de la mañana, le dan apenas 3 diputados. Entonces habrá que ver qué es lo que ha pasado ahí, igual que pasa con la distribución de las 262 alcaldías. Esta mañana hemos invitado a este espacio a Arnau Baulenas. Él es abogado de derechos humanos y trabaja con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y quien nos acompaña pues para iniciar esta jornada de análisis de este proceso electoral. Arnau, buen día, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días y gracias a ustedes. Creo que es un día muy importante. Ayer, como muy bien decía, fue una jornada larga, pero la jornada sigue y creo que seguirá también en las próximas horas. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer, Arnau, de este digamos, 28 de febrero, que marca un antes y un después en la política salvadoreña? Vimos una cantidad importante de gente participando. Cuando se habla de procesos municipales y legislativos en El Salvador, se habla de una participación que es mucho menor a la de una elección presidencial. Pero ayer vimos que había colas en los centros de votación, había gente que había madrugado, se levantaron 5 de la mañana y decían, mire, yo estoy aquí haciendo cola, y eran las 8 y algunos centros no abrían. Llegaron las 5 de la tarde y mucha gente se quedó fuera, incluso que no pudo participar. Pero ¿cómo podríamos, digamos, analizar este tema de las elecciones y lo que ha pasado, digamos, en este 28 de febrero para la política salvadoreña? En efecto, yo creo que hay dos factores de las colas, ¿no? Sí. Uno es que las personas que fueron a votar era un número más elevado que las anteriores legislativas, e incluso, si mal no recuerdo, que las últimas presidenciales, que ya incluso la afluencia generalmente es mayor, ¿no? Por tanto, yo creo que las colas se debe de que fueron un número de personas más elevado que de normal. Y lo otro punto, obviamente, por los protocolos de bioseguridad, porque no olvidemos que estamos en pandemia. Yo mismo, por ejemplo, en mi centro de votación tuve que esperar 2 horas, ¿verdad? Con una larga cola, ¿no? Pero era pues por el número de personas y también por esta situación. Y creo que al final también podemos sacar otra conclusión. Claro. Y es que si bien creo que fue un 51, un 52% de la población, es una cifra relativamente baja, ¿no? Porque estamos diciendo de que solo la mitad de la población que tenía derecho a votar está votando, por tanto es relativamente bajo. En términos generales, ¿no? Si vemos la perspectiva de lo que ha sido El Salvador en los últimos años, porque probablemente ha sido una de las elecciones donde más gente ha ido a votar. Con el tema del padrón, siempre hay dudas respecto al manejo que se hace del padrón, porque de hecho pues hay gente que murió y que todavía está en el padrón. Entonces hay gente que no está viviendo en El Salvador y que todavía está en el padrón. Entonces, cuando se habla realmente de que son 5 millones, más de 5 millones las personas habilitadas para votar, realmente también se tendría que analizar ese punto, ¿no? ¿Qué tanta de esta gente está en El Salvador? ¿Qué tanta de esta población está presa también? ¿Qué tanta de esta población está enferma en los hospitales? Porque sabemos que ahí lastimosamente parece que se pierden los derechos cuando digamos, estás enfermo porque no puedes ir a votar. Entonces, la depuración del padrón ha sido, digamos, una discusión de larga data aquí. Y lastimosamente, pues siempre sale a colación cuando vienen, digamos, procesos como el que estamos viviendo hoy. Esto es uno de los problemas o situaciones que efectivamente tenemos, ¿no? Que es decir, como no tenemos un censo actualizado de la población, claro, se dan estas distorsiones, pero tenemos que partir de los datos que tenemos, ¿no? Sí. Y yo creo que, y el otro punto, ¿no?, que le voy a contar, creo que efectivamente esta petición constante por parte del oficialismo, ¿no?, por parte del Partido Nuevas Ideas, de que la gente vaya a votar, de que incluso el presidente, en un acto de mi
punto de vista absolutamente legal, ¿no? Tipo 3 de la tarde cuando hace la conferencia y habla de la operación remate, de la operación de concluir lo que se inició el 3 de febrero, ¿no? Yo creo que, bueno, que lograron movilizar ampliamente pues, a sus votantes, muchos de ellos descontentos por el actuar de los partidos tradicionales, como puede ser el FMLN y como puede ser Arena. Y por tanto creo pues, que se logró. Más allá de quiénes eran los diputados, yo creo que la gente, y uno lo podía escuchar incluso en la cola, ¿no? Claro. Antes de votar, era vamos a votar por Nayib. El presidente no competía, ¿no? No. Pero digamos que se logró capitalizar extremadamente este voto probablemente de desaprobación de partidos tradicionales que se hizo el 3 de febrero, ¿no? Y se consolidó ayer. Pero, Arnau, durante mucho tiempo en El Salvador se ha hablado de un hartazgo del ciudadano con la clase política. De hecho, hablar de diputados aquí en este país parece que es decir una palabra, digamos, altisonante. Cuando se dice diputados, mucha gente tiene, digamos, y expresa todo lo malo que le sale, digamos, cuando dice diputados. Entonces, hay una situación en la que se ha cuestionado todo el accionar de la Asamblea Legislativa. De los partidos que estaban en la Asamblea actualmente, para muchos el resultado de esta elección se representa pues un verdadero descalabro, ¿no? Comparado con lo que habían obtenido en 2018. Sin duda, podemos ver algunos números preliminares. Por ejemplo, hoy por la mañana tempranito estaba viendo en La Libertad. En La Libertad creo que había un 75% ya de escrutinio, que es elevado, es considerable, claro, ¿verdad? Y Nuevas Ideas creo que sacaba 6 por Cueciente, 1 por Residuo, ya son 7. De 10. De 10. Tenía 1 Gana y dos Arena. Ni el FMLN en estos momentos, tenemos que ver, claro, no lograba sacar ni un tan solo diputado en La Libertad. Incluso un partido nuevo, ¿no? Como ha sido nuestro tiempo, en votos estaba incluso por delante del FMLN, ¿no? Por tanto, pues esto puede ser un mensaje, ¿no? En la línea. Incluso también, si no he hecho mal los números, ¿no? Esto siempre puede cambiar un poco. En San Salvador, el FMLN solo lograba sacar un diputado y Arena, si mal no recuerdo, sacaba 2, ¿verdad? Por este sistema que tenemos de cocientes de residuos, que valga decir algo. Siempre se había dicho que el sistema que tenemos de cocientes de residuos acaba beneficiando a los partidos más pequeños, sí, o los que tenían más votación, y esto no es del todo cierto, porque tanto en La Libertad como en San Salvador, el Partido Nuevas Ideas por Residuos también lograría sacar un diputado más, aparte de los que ya saca por Cociente, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que ha habido un descontento y bueno, que se ha ejemplificado también en estas elecciones legislativas. Pero, ¿cuáles son los elementos que se podrían haber conjugado para que se diera el resultado en esta elección? Primero, vimos una campaña muy fuerte, en este caso de Nuevas Ideas. Sí. Una campaña que ha sido, digamos, constante, basada mucho en la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele, que, pues dicho sea de paso, sigue gozando de altos niveles de popularidad. Hemos visto también campañas, en este caso, muy disminuidas de partidos como el FMLN, campañas incluso pues muy dispersas en el caso del partido Arena, y campañas pues obviamente muy pobres de los partidos más pequeños. Pero digamos, ¿cómo se conjuga todo esto y al final pues nos da este resultado? Ayer el padre Tojeira en una entrevista lo decía y yo comparto mucho su visión, y es que la pandemia seguramente le ha beneficiado extremadamente al presidente o al partido oficialista, al Partido Nuevas Ideas, con el fin de poder obtener estos resultados. ¿A qué me refiero? Durante la pandemia, ¿verdad? Y como seguimos en pandemia, pues el gobierno a diario ha estado entregando bolsas de comida en todo el territorio. Acordémonos de la entrega de $300, ¿no? Y al parecer esto es algo que la población salvadoreña pues ha valorado muy positivamente, ¿no? Seguramente el desgaste de Nuevas Ideas hubiera sido mayor si no se hubieran dado estas situaciones de pandemia, ¿no? Porque creo que, y hay investigaciones contundentes, han habido casos de nepotismo, han habido casos de corrupción, ¿verdad? Pero al parecer ha pesado más, ¿no? O la población ha valorado más, pues este trato asistencialista, ¿no? Y probablemente, pues esto yo creo que sí, que le ha ayudado a poder capitalizar la marca, ¿no? La marca Nayib, para decirlo de algún modo, sí, y que al final, pues se ha obtenido este resultado que obviamente no solo es muy satisfactorio, sino que es una mayoría muy amplia. Pero ¿por qué, por ejemplo, los partidos en la Asamblea Legislativa no lograron capitalizar todo esto que ha pasado durante el tema pandemia? Porque ellos han quedado, en este caso, como los malos de la película, ¿no? Porque obviamente durante el tiempo que estaba, digamos, la situación de la cuarentena, el
el presidente decía, me están bloqueando, la oposición decía, el presidente no quiere transparentar los datos respecto a los gastos que está haciendo, pero parece que al final la desconexión entre los partidos representados digamos, en la Asamblea Legislativa, Arena, FMLN, que tienen las fracciones mayoritarias hasta el 1 de mayo de este 2021, pues parece que no logran conectar ni siquiera con sus bases, porque vemos que incluso sus bases les han abandonado en este proceso de elección que se vivió este domingo. Bueno, hay un tema, yo creo, que es que los partidos tradicionales y los nuevos han competido con una desventaja relativamente importante. Es decir, no han contado con el aparato estatal, ¿verdad? Claro. Y no han contado incluso con recursos. Ha habido durante muchos meses o semanas la controversia con el pago o el no pago de la deuda política, sí, ¿verdad? Esto yo creo que son dos factores que no los podemos dejar aislados. Claro. Obviamente hay un descontento, obviamente yo creo que los partidos tradicionales no se han renovado, no han renovado caras y por tanto la gente está harta, ¿no? Es una de las frases que se ha escuchado. Claro. Y por tanto, al no renovar caras, al no asumir errores del pasado, al no asumir que efectivamente si han habido casos de corrupción y el partido no ha querido asumir consecuencias, esto pasa. Y los nuevos partidos, probablemente de los partidos más pequeños, el único que va a poder tener un poco de representatividad, viendo los números, podría ser Nuestro Tiempo, ¿verdad? Pero es un partido relativamente pequeño, porque incluso en San Salvador, en estos momentos, ni PSN ni PDC, si mal no he hecho los números, no tienen ni un diputado en el departamento de San Salvador, ¿verdad? Esto lo que indica que efectivamente, pues, estos factores, ¿verdad? Es decir, la marca del presidente, un presidente muy popular, este trato asistencialista hacia la población y la no renovación de los diputados, siendo un órgano como la Asamblea Legislativa, donde en todas las encuestas es el peor órgano, ¿no? Se ha creado una mala fama, ¿no? Sí. Bueno, cría fama y échate a dormir. Eso es lo que ha pasado con el caso de la Asamblea Legislativa, ¿no? Si hacemos un sondeo en este momento respecto a lo que la gente piensa de la Asamblea, su manejo, quienes la representan, obviamente hay un descontento. La gente dice, mire, hay gente que tiene 25, 30 años ahí y que no ha querido salir, y uno de los grandes, digamos, eslogan de esta campaña fue el 28 van para afuera, y creo que fue una de las situaciones que más ha pegado en cuanto, digamos, al manejo que se hizo de toda la carrera por la Asamblea Legislativa. Pero es curioso también porque, por ejemplo, el diputado Guillermo Gallegos es uno de estos históricos, ¿verdad?, de que ha pasado por distintos países, países también, ha hecho muchos viajes, algunos inapropiados, pero partidos, ¿verdad? Y incluso va a poder entrar él, ¿verdad? Porque, digamos, dentro de este paraguas de Nayib Bukele, pues bueno, al final los diputados, estoy convencido que la gran mayoría de los votantes, si le preguntan, bueno, pero ¿usted por qué diputados ha votado? Votó por la figura del presidente. No, vota por la figura del presidente, ¿no? Y por tanto, incluso partido como Gana, ¿no?, que es la plataforma política que permitió a Nayib Bukele poderse presentar a las elecciones, pues también se ha arropado, ¿no?, de esto, y sí que es cierto que los resultados no son muy positivos para ellos, pero aún así tienen bastante representatividad por el hecho de la golondrina. Pero el caso de Gana es un caso, digamos, de estudio también, porque obviamente el partido pierde identidad cuando cambia los colores para adaptarse, digamos, a los colores que llevaba en este caso el candidato Nayib Bukele. Y lo que vemos hoy es que sigue bajo la sombra en este caso, de ahora de la nueva fuerza política, que es Nuevas Ideas. Porque aunque, digamos, Gana se vea disminuido, al final gana, como su nombre lo dice, el hecho de tener, digamos, el respaldo de un partido como Nuevas Ideas y la relación directa con el presidente de la República. Sí, pero esto es lo que ha sido y el buen resultado, relativamente buen resultado de Gana, en el sentido de que va a tener mayor representatividad, incluso que el FMLN, se debe a esto. Pero tendremos que ver qué ocurre también, porque ya hemos visto que el presidente Bukele no tiene ningún inconveniente, digamos, él tiene un fin, ¿verdad? Y una vez logra el fin, lo otro le es poco relevante. Si como apunta puede ser que incluso se obtenga una mayoría de 50 diputados únicamente, exclusivamente con Nuevas Ideas, tendremos que ver también cuál es el papel que le da Nayib Bukele a Gana, ¿verdad? Porque si no los necesitan, no me extrañaría incluso que los dejaran aparte, ¿verdad? Porque al final el partido del presidente es Nuevas Ideas. Instrumentalización o se apoyó de Gana porque
porque Nuevas Ideas no podía competir en las presidenciales, ¿verdad? Incluso vimos que se le negó a última hora poder competir contra Cambio Democrático, es decir, él lo que quería era el vehículo para correr, no por una afinidad o no por compartir unos valores. Pero definitivamente que sí, es interesante lo que viene para un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Pues hasta ahora sería interesante ver cómo queda la distribución, digamos, de la aritmética legislativa, porque recordemos que en la Asamblea Legislativa salvadoreña se manejan dos mayorías, la simple, que son apenas 43 de los 84 diputados, y digamos la calificada, que son 56. Y creo que este va a ser, digamos, uno de los puntos interesantes de ver si el electorado le ha dado las mayorías, en este caso, Nuevas Ideas, ¿no? Si tiene esas mayorías, porque definitivamente esto abre la puerta a muchas cosas, digamos, a nivel de aprobaciones. Una mayoría calificada de Nuevas Ideas significaría que por cualquier decisión, incluso de las más relevantes, incluso como cambiar la Constitución, hacer propuestas de cambio de Constitución, al nombramiento de fiscal, de procurador, de presidente de Corte de Cuentas, no tendría que consensuar, no tendría que negociar con ningún otro partido. Es decir, para mí es un hecho grave, ¿verdad? Porque el poder enferma, ¿verdad? Y muy pocas veces, ocasiones muy contadas, gente que ha tenido mucho poder ha sido capaz incluso de poder llegar a consensos, de hablar, ¿no? No sé del estilo del presidente en este año de gestión, donde él obtuvo una mayoría amplia en las elecciones presidenciales. Me temo que no va a ser tampoco ahora que ha tenido una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por tanto, yo creo que esto preocupa mucho a nivel de Estado de Derecho y a nivel de democracia, porque los consensos, tener que negociar, tener que sentarnos en una mesa y poner criterios, bases, parece ser que incluso no va a ser necesario, porque puede ser que logren la calificada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más aquí en la entrevista de Hechos AM. Estamos analizando los resultados de las elecciones de este 28 de febrero. Continúe con nosotros, volvemos enseguida. Estamos en el día lunes 1 de marzo de 2021, comenzando el tercer mes del año y analizando los resultados de las elecciones que ha vivido El Salvador este 28 de febrero. Recordemos que ayer el punto central de toda la actividad estuvo pues ubicado en, digamos, la elección de una asamblea legislativa, la elección de los consejos municipales, de los 262 consejos municipales, y también de la representación del Parlamento Centroamericano. Esta mañana estamos haciendo un recuento de todo lo que ha ocurrido y cómo queda el panorama político salvadoreño a partir de lo que se ha vivido, digamos, este fin de semana de elecciones. Está con nosotros Arnau Baulenas, él es abogado de Derechos Humanos y parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y estamos pues hablando de este resultado que nos da un panorama de cómo queda la situación política para El Salvador a partir del día 1 de mayo de este 2021, que recordemos que esa es la fecha cuando van a tomar posesión, en este caso, las autoridades que se eligieron el día de ayer. Arnau, ¿qué ha pasado, digamos, con el tema de los consejos municipales? Porque igual se decía de que cuando se iba a elegir a un consejo municipal y la figura de un alcalde, pesaba mucho el trabajo que ese alcalde ha hecho. Y pesaba mucho los liderazgos ya individuales y no tanto bajo la marca de una bandera, digamos, o de un partido. Pero lo que estamos viendo, pues obviamente, significa que esto pues no se aplicó demasiado a la hora de la elección. En efecto, ahora está viendo un poco los resultados, siempre preliminares, ¿no? Pero parece ser que en el departamento de San Salvador la gran mayoría de municipios pasan a ser gobernados, o pasan a ser, ¿no?, gobernados por Nuevas Ideas, incluso aparentemente en estos momentos con un 70%, creo, de escrutinio. La 70, capital, 72 por ahí va. Exacto, la capital San Salvador pues también sería para Nuevas Ideas, ¿no? Esto yo creo que lo que denota es, en primer lugar, que hay una ruptura en el concepto clásico donde efectivamente es lo que sucedía. Y esto pasa en muchas partes del mundo, ¿no?, donde se dice que no, el alcalde es distinto, es decir, una elección a consejo municipal es distinta a una elección a nivel nacional, ¿no? Pero no ha sido así, ¿no? Por tanto, por primera vez probablemente en la historia se rompe con este mito, esta tradición, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que nuevamente la marca del presidente, la marca Nayib Bukele, sigue teniendo suficiente fuerza incluso para llegar a nivel de alcaldías. Insisto, lo mismo que yo les decía,
mucha gente probablemente no sabe ni quién es el alcalde o no lo conoce, pero tenía muy claro que tenía que votar por la N de Nayib, porque él es la persona que va a redimir de todos los males, ¿verdad? Es decir, cuando uno escucha, ayer en la cola, antes de entrar al centro, ¿no?, de votación, se escuchaban estos comentarios, ¿no? Y ojalá esta persona, ¿no?, el presidente, y ahora con su equipo, tengan esta voluntad de un cambio real, de un cambio de hacer las cosas distintas, de tener una actitud más democrática, de buscar que tengamos más educación. Pero al parecer, o al menos este año y medio de gobierno, no ha sido así. No ha sido así porque hemos visto los mismos o incluso peores actos de corrupción que gobiernos anteriores. Las escuelas llevan 350, casi 360 días cerradas. Parece ser que no haya un interés real en poder educar, ¿no?, a los niños de nuestro país. Es decir, creo que puede haber, y ojalá no sea así, pero puede haber, porque no sería un bien para el país, una disociación y una desilusión entre la gente que va a votar con una esperanza de cambio versus la idea que tiene el Partido de Nuevas Ideas, que simplemente es consolidar un poder absoluto donde no tenga que transparentar, donde no tenga que dar reportes de los gastos, ¿verdad? Y por tanto poder enriquecerse de forma ilícita, como creemos que ya ha ocurrido en el caso de algunos ministerios durante la gestión de la pandemia. Es cierto, esto al parecer no ha sido un punto relevante por la gran mayoría, es decir, sería iluso venir a decir aquí que esto es un punto relevante, ¿no? Porque si hubiera sido un punto relevante, pues el resultado hubiera sido muy distinto, ¿no? Pero tenemos que ver también esto a nivel de país, ¿no? Las tasas de endeudamiento que tenemos, ¿no? Las relaciones incluso con un socio principal o importante como ha sido Estados Unidos, no pasan por un buen momento, ¿no? Y esto sin duda denota de que el país probablemente no está en una situación muy positiva en esos términos. Si a esto le sumamos el poder absoluto que va a tener al controlar con mayoría, yo creo que ya podemos decir prácticamente mayoría calificada, si no es Nuevas Ideas más gana la Asamblea, más la presidencia, pues tendremos que ver, ¿no? Porque hay dos formas de ejercer el poder. Un poder de decir, yo mando, yo soy quien tengo el poder y por tanto a mí me da absolutamente igual lo que me diga la gente, o decir, bueno, yo tengo el poder, pero ejerzo el poder de una forma democrática, de una forma legítima, y a pesar de poder yo decidir solo, me gustará que en las decisiones importantes del país pueda existir un consenso y escuchar a las otras formaciones políticas. Definitivamente que hay elementos en cuanto, digamos, al análisis del resultado, porque uno de los puntos es, en este caso, sí hubo, digamos, surgimiento de liderazgos en algunos partidos, pero al final se podría decir que cargaron la cruz del desprestigio y de la, digamos, del desgaste que habían tenido las banderas de sus partidos en los periodos, digamos, que estuvieron en la presidencia. El caso más claro es lo que ha pasado en este caso con Arena y con el FMLN, ¿no? Que todavía pesa los periodos en los que estuvieron en la presidencia de la República, y parece que algunos de sus candidatos decían, mire, yo no sé qué fue lo que hizo este partido durante el tiempo que estuvo gobernando, porque yo soy nuevo en el vecindario, ¿verdad? Pero realmente parece que al ciudadano lo tiene muy claro las situaciones que han ocurrido, Arnau. No solo muy claro, yo creo que también es una hipocresía decir, bueno, yo me presento bajo la bandera de este partido y asumo demencia de lo que ha hecho este partido en los últimos años, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo del FMLN es pocas veces se ha denunciado con vehemencia la supuesta, digo supuesta porque no ha sido condenado todavía, ¿no?, pero corrupción del expresidente Funes. Algunos financistas del partido FMLN, ¿no?, en investigaciones periodísticas contrastadas han salido nombres como Merino, ¿verdad?, con todo el tema de Alba Petróleos, ¿no? Y el partido nunca se ha desmarcado de esto, ¿no? Siguen a veces apoyando, desde mi punto de vista absolutamente irracional, la dictadura en Venezuela, ¿no? Y por tanto, pues bueno, claro, la gente
mala crítica, ¿no?, de lo que ya es la Asamblea. Un gobierno con mucha corrupción y una muy mala imagen de lo que fue el presidente Funes. Un gobierno de Sánchez Serén donde probablemente el expresidente Sánchez Serén, o al menos no se han conocido casos de corrupción de él directamente, pero sí que fue un presidente absolutamente ausente, ¿no? Y de repente viene un presidente joven, extremadamente presente, con una campaña muy agresiva a través de redes sociales, ¿no?, a través de todo el tema de publicidad, y no ha habido esta condena al pasado, no ha habido una ruptura con el partido. Bueno, de hecho, quien es en este momento el secretario general del partido es una persona que lleva muchos años, que estuvo en el gobierno también del profesor Sánchez Serén, ¿no? Por tanto, se puede decir, bueno, sí, yo no estaba o soy nuevo, pero al final el partido es el que es, ¿no? Y no ha habido este cambio, esta transformación. Pero ¿cómo se puede analizar, Arnau, el tema de los fenómenos que han ocurrido, digamos, en El Salvador con los partidos políticos? Porque todavía tenemos presente el tema de los 80s, cuando el PDC era la denominada aplanadora verde, que lo controló todo y lo tuvo todo, y una situación que luego, en este caso, un expresidente que casi ya en el hecho de muerte llega a entregar el poder, y llega pues en una situación ya bien disminuido por las enfermedades en aquel momento, ¿no? Y lastimosamente, bueno, vemos el PDC que logra subir al punto más alto y caer luego y verse reducido a lo que hoy ha tenido en la Asamblea Legislativa, la participación que ha tenido. Vemos Arena que entra como una fuerza, digamos, una fuerza que rompe todos los paradigmas que teníamos a nivel político en los 80, entra con mucha fuerza, se consolida, logra 4 periodos en el gobierno y luego pues cae agobiado por todo lo que ha pasado, ¿no? Las acusaciones de corrupción contra 2 de sus expresidentes, los señalamientos contra mucha gente que estuvo ligada al partido, y vemos cómo ha venido, digamos, de más a menos. Luego vemos el FMLN que entra como una fuerza de cambio y que la gente abrigó esa esperanza de cambio en determinado momento, logra 2 periodos en la presidencia y luego cae, y lo vemos de la estrepitosa caída que ha sufrido, digamos, en esta elección. ¿Cómo se puede analizar estos ciclos en los que el ciudadano también, si bien puede premiar, pero también puede castigar? No significa que es una situación, digamos, una relación eterna de que le va a decir sí a todo, digamos, lo que hagan los presidentes, porque yo me acuerdo cuando Napoleón Duarte gozaba de una popularidad muy amplia y un nivel de aceptación increíble. Igual lo pasó con el presidente Cristiani, con el presidente Saca, que ahora, bueno, lastimosamente está preso, y vemos, digamos, cómo la situación, él se ha convertido también en un lastre para el partido del que fue parte, ¿no? Bueno, hay la expresión que gigantes más grandes, ¿no?, los hemos visto caer. Y yo creo que ojalá el presidente Bukele y su partido corrijan la línea de actuación. Y yo ojalá, porque no es una línea positiva para el país desde mi punto de vista, pero es que además, si siguen con esta línea, no me extrañaría que dentro de unos años puedan estar en situaciones similares como estos expresidentes. La popularidad es efímera, la popularidad o en la política hay ciclos, ¿verdad? Y un día uno está arriba y es la persona más popular y todo el mundo lo quiere, pero al final el ciudadano también acaba viendo los errores, acaba condenando la corrupción, a veces pues no tan rápido como uno esperaría, ¿verdad? Pero al final los votantes también acaban viendo esto. Yo estoy convencido de que si la línea de Nuevas Ideas sigue esta línea de estos últimos meses, sobre todo en el marco de la gestión de los recursos públicos durante la pandemia, Nayib Bukele o el Partido de Nuevas Ideas puede ocurrirle lo mismo que ya ha pasado con los otros partidos que, como muy bien decía usted, ¿no?, son partidos que han tenido mucha popularidad, han tenido la presencia de la República, ¿verdad?, y lo han caído. El único momento o el único extremo que no permitiría esto es si hubiera un deterioro absoluto de las instituciones democráticas, ¿verdad?, y se agarrara una línea como la que tiene en estos momentos Nicaragua, ¿verdad? Incluso ayer he escuchado a un analista político también de la UCA, ¿verdad?, el doctor Álvaro Ortiga, que decía: para mí estos resultados indican que puede ser una línea, ¿no?, hacia lo que está ocurriendo con Nicaragua, y hacía una comparativa. No soy experto o tan experto en la materia yo para poder concluir esto, pero sí que creo que si se respetan las instituciones democráticas, ¿verdad?, y no se quiere asumir un poder, digamos, tirano y autoritario, si esto no ocurre, probablemente la popularidad de Nayib Bukele se va a terminar igual que se ha terminado
otras popularidades. Me imagino que cuando Saca estaba al poder, ¿verdad?, nadie pensaba que en algún momento terminaría preso en el sector 9 de Mariona, y ya creo que lleva 5 años, ¿no? O incluso cuando Funes entró, ¿no?, en el año 2009, ¿no? Y la ilusión por el cambio, la ilusión para hacer bien las cosas, la ilusión de 20 años de arena, ¿no? Vamos a cambiar. Y ahora es prófugo de la justicia, ¿no? Y está aislado en Nicaragua, ¿no? Creo que a veces somos muy cortoplacistas, ¿no? Y no vemos en conjunto, ¿no? Y es verdad, ahora hay euforia, el partido oficialista pues ha ganado y legítimamente ha ganado, ¿no? Y hoy me preguntaba, ¿no? Se hablaba de fraude. ¿Son fraudulentas o ahora que hemos ganado con tantos diputados esto ya no es fraude, ¿no? Es decir... ¿Cómo queda en este caso el Tribunal Supremo Electoral, Arnau, después de todo lo que se dijo y toda la presión que ha tenido sobre sí el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque obviamente estamos viendo una serie de situaciones que se dieron, pero al pesar de todo, y al final el tribunal logró responder, ¿no?, con las exigencias que tenía sobre sí de dar resultados, de manejar una elección tan complicada, en el sentido de que creo yo que lo más difícil ha sido organizar una elección en medio de una situación de emergencia sanitaria. Aquellos que decían que no servían, de que eran unos corruptos, de que eran unos árbitros parciales, ¿verdad? Hoy parece ser que validan el trabajo del Tribunal Supremo Electoral cuando reconocen la victoria, cuando no impugnan, ¿no? Creo que son actitudes muy poco democráticas, antiéticas absolutamente, ¿verdad? Llamar a fraude antes de que sucediera el fraude. ¿Por qué? Y esto a mí es lo que me preocupa, porque parece esta tendencia, todo aquello que no cumple con el deseo, con la voluntad del presidente Bukele, está mal, es fraude, es ilegal. Yo estoy convencido que hoy, si los resultados no hubieran sido estos, imagínense de que estuviéramos hablando de que Nuevas Ideas hubiera ganado, pero hubiera 37 o 40, hoy gritarían fraude, sin ningún elemento más que no compartir la voluntad del electorado, ¿verdad? Y esto yo creo que es lo preocupante, ¿no? Que cuando no se cumple esta voluntad... Ayer, aparte de que fue ilegal y que no debía haber sucedido, dio una conferencia de medios, ¿no?, donde pidió el voto. Él dijo que no, dijo yo he llegado sin ningún logo, pero habló de la operación Remate, habló de que nos iba bien y que teníamos que hacer un último esfuerzo para lograr el resultado. Esto sí no es pedir el voto, ¿verdad?, haciendo o prevaleciéndose de su cargo, ¿verdad?, porque no es lo mismo que Arnau Aulena salga a dar una conferencia en medios, un ciudadano más, que el presidente con todo tu aparato convoque, ¿verdad?, una conferencia de medios, ¿no? A partir de allí, lo que vemos es que ellos tenían un fin. Y para llegar a este fin no les importa. Y el presidente tenía una voluntad, un deseo, y era esta mayoría. Él anticipaba el fraude, ¿por qué? Porque si los resultados no eran los esperados, en lugar de culparse, decir, bueno, pues capaz que la población no quiere esto, siempre buscar enemigos externos. Es decir, y esto ya lo hemos visto, lo vimos en el 9F, ¿no?, y lo hemos visto en otros momentos. Se crea una narrativa, una discursiva, para poder justificar si algo sucede no acorde al deseo del presidente, ¿verdad?, buscar culpables, ¿no? Me gustaría ver qué hace hasta el momento, porque es decir, gobernar no es fácil, incluso con mayorías. Y gobernar un país donde estamos con pandemia, no vas a poder seguir entregando comida siempre. Con la tasa de endeudamiento tan alto, es decir, nos viene una crisis también económica, ¿no? Hemos pasado o estamos todavía lidiando con la crisis sanitaria, pero viene una crisis económica. Esto no va a ser fácil. Claro, una de las principales armas que tenía el presidente, que era culpar a la Asamblea Legislativa, esto ya no lo va a poder hacer ahora, porque la Asamblea Legislativa va a ser de los suyos, ¿no? Por tanto, gestionar esto yo creo que tampoco va a ser fácil. Definitivamente que decíamos, hay mucha presión todavía incluso sobre el Tribunal Supremo Electoral, y la situación que veíamos en las últimas semanas era de que incluso dentro del tribunal no había un consenso respecto a lo que se estaba haciendo con la organización de las elecciones. El hecho de que la presidenta pidiera una auditoría casi a última hora, esto pues tomó por sorpresa a mucha de la gente, incluso a nivel interno. ¿Cómo queda, digamos, luego de este proceso el Tribunal Supremo Electoral, aparte de los resultados, respecto, digamos, cómo queda ellos como institución
que maneja en este caso las elecciones. Sabemos que los magistrados, pues ellos son aves de paso, ¿no? Que en determinado momento van a concluir su periodo, va a llegar alguien más, pero los problemas de la institución como organizadora y como ente rector de las elecciones en El Salvador se quedan. Y obviamente habrá que hacer un análisis y una revisión de todo lo que el Tribunal Supremo Electoral tiene a la hora, digamos, el poder que tiene a la hora de manejar una elección, la capacidad de frenar y digamos, de poner en orden a toda la gente que está participando. Esto definitivamente que habrá que discutirlo y habrá que verlo cómo queda, Arnau, porque, como decíamos, los magistrados terminan su periodo y se van. Llegan otros que van a hacer el mismo rol, pero si no se logra, digamos, darle la fuerza como institución al tribunal, pues este tipo de situaciones en los que se señale y se acuse al tribunal van a quedar otra vez ahí. Hay dos elementos para mí claves. En primer lugar, la elección o el modo de elegir los tribunales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es una elección extremadamente política, no hay un componente objetivo, no hay un componente técnico, ¿no? Y por tanto, al final, igual que pasa con Fiscalía o con los magistrados de la Corte Suprema, como no hemos reformado los procesos de elección de estos magistrados o de estos funcionarios, hay un problema en la legitimidad, ¿verdad? Porque se cuestiona de que efectivamente son personas que vienen a representar intereses políticos y esto no es así. De hecho, me acuerdo porque yo acompañé, yo representé ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el magistrado Colindres, doctor Colindres, sí, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que fue destituido 2 veces de forma ilegal y así fue condenado el Estado, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que incluso que tenemos una condena de la Corte Interamericana donde se establece que se tendría que regular tanto el proceso de formación, perdón, de elección como el proceso también de destitución de magistrados. Esto no lo tenemos. Y como este no existe, esto voy al segundo punto, es que permite hacer una campaña de difamación, hacer una campaña de calumnia contra la labor de estos magistrados señalándolos de vínculos partidarios, que los tienen obviamente porque el sistema de elección así lo hace y por tanto se crea esta campaña orquestada obviamente por el presidente y su equipo de publicidad, que yo creo que es uno de los equipos de comunicaciones más grandes que han tenido en Casa Presidencial en los últimos años, sin duda, se crea este clima de dudar. Una de las cosas que se han dicho, yo creo que el Tribunal Supremo no lo ha hecho suficientemente bien y no lo ha explicado suficiente a la población, es se ha cambiado el sistema de voto, ¿no? Se decía que de conteo de voto, que era un sistema electrónico. Esto es falso. Es decir, esto es falso. Se ha seguido el mismo sistema. ¿Cuál era el mismo sistema? Contar manualmente. Ayer ustedes lo ponían, ¿verdad? Arena, Nuevas Ideas, FMLN, Nuevas Ideas, no, conteo. Luego se llenaban las actas a mano. Se tenían que firmar. ¿Qué es lo que ha cambiado? Este procesamiento. Es decir, estas actas luego se introducían a un sistema y se remitían directamente. Esto es lo que he contado. Pero el acta siempre está, el conteo, digamos, manual, donde están las personas, donde están los vigilantes, los representantes de los partidos vigilando que se dé bien. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Incluso se denunciaba que no, que luego el sistema da una falla porque tú introducías un acta, pero cambiaba los números. Yo creo que son cosas absolutamente infundadas, temerarias, que deslegitiman algo que no debería ser. Pero para mí el Tribunal Supremo Electoral no ha sido suficiente claro en explicar esto, porque incluso yo ayer me metí, ¿verdad?, en elecciones 2021, a la página. Claro. Incluso se puede ver, o hay la opción, aparentemente veremos si al final, cuando termine todo el escrutinio, hay esto de ver el acta. Es decir, en la propia página web se puede ver la imagen del acta escaneada o hay un apartado para ver la imagen. A partir de ahí, ¿qué más se necesita de transparencia? Yo creo que es buenísimo saber lo que va ocurriendo a través de esta transmisión de datos, porque incluso también puede evitar fraude, como ellos decían. Claro. ¿Por qué? Porque si vamos con un 70% de escrutinio, siendo Nuevas Ideas la primera fuerza, sería muy raro, ¿no?, que de repente, pum, Arena subiera y Nuevas Ideas bajara. Es decir, si uno ve la tendencia, ¿no?, permite ya sacar resultados anticipados, ¿no? Y todos los politólogos dicen que, bueno, que a partir de una tendencia de un 17 o un 20%, ya no se mueve.
pueden haber cambios, ¿no? Pero no van a haber cambios tan sustanciales, ¿no? Incluso yo creo, por tanto, que esta herramienta del Tribunal Supremo Electoral lo que hace es dotar de mayor transparencia y de modernidad. Creo que en cualquier país es muy bueno poder saber al minuto, ¿no?, cómo van los resultados. Arnau, fueron 3 elecciones las que tuvimos ayer. La de la Asamblea Legislativa, que ya decíamos que se puede dar una lectura rápida de los resultados y en la que pues Nuevas Ideas se convierte en la fuerza mayoritaria en este órgano de Estado. Ya revisábamos también las municipalidades, donde pues Nuevas Ideas tiene prácticamente el control de las principales ciudades del país, pero hubo otra elección, la del Parlamento Centroamericano. Esta, digamos, es una elección un tanto gris, si lo vemos así, porque la mayoría de gente se pregunta, ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Y esta es una situación en la que me parece a mí también que es grave, porque estamos hablando de una institución, de una representación de El Salvador que consume una buena tajada de presupuesto al año, pero que no tiene ningún beneficio, digamos, a nivel de país. Y algunos de los candidatos dicen, mire, vamos a intentar reformar el estatuto con el que se fundó, en este caso, el Parlamento Centroamericano, y darle una nueva vida y hacer vinculantes las resoluciones de este, digamos, organismo regional. Pero lo que vemos es que muchos países dicen, miren, tenemos que evaluar si vale la pena continuar ahí en el Parlamento Centroamericano. Ha pasado esta discusión en Guatemala, ha pasado en Panamá, Costa Rica fue el primero que dijo, yo me voy, ya no me interesa estar ahí, porque definitivamente que esto no representa ni trae ningún beneficio, en este caso, para mi población. ¿Qué decir en el caso de El Salvador sobre esta elección que se hizo ayer y que definitivamente uno se pregunta, pues, ¿qué hacen en este caso los diputados del Parlamento Centroamericano? El propio presidente Nayib Bukele, criticado por años de que es un sitio donde van corruptos, es un sitio donde las personas van a buscar inmunidad y así, por tanto, no poder ser procesadas por actos de corrupción. Pero su partido mandó diputados, es decir, participaron en estas elecciones, ¿no? Estas son de las inconsistencias que no se entienden, ¿no? Porque se critica lo viejo, pero se hace lo mismo que lo viejo, ¿no? Y aparentemente pues también se le ha dado respaldo y Nuevas Ideas va a tener una representatividad importante dentro del Parlacen. Miren, yo creo que la integración centroamericana debería funcionar, que la integración centroamericana debería ser un objetivo claro. El problema es que la realidad está absolutamente opuesta. Hemos visto una actitud extremadamente pasiva del Parlacen. Incluso creo que ha habido grandes temas como han sido las migraciones, ¿verdad? Como claro, han sido las personas que buscan otras oportunidades, y no ha habido una respuesta unánime, una respuesta consensuada, una respuesta pensando en pro de las personas, cómo beneficiamos, ¿no? Otro de los temas también es el tema de las fronteras, ¿no? Para cruzar los países, el tema también del transporte entre países, ¿no? Yo creo que son cuestiones que ya hace muchos años que se están hablando y no hemos visto un trabajo efectivo, ¿no? Y efectivamente, una de las luces puede ser Costa Rica, que dice, bueno, por lo que se está haciendo, yo me salgo, ¿no? Porque es destinar unos recursos absolutamente innecesarios a algo que no funciona, ¿no? Pero lastimosamente hemos visto también una comodidad hasta cierto punto de la gente que ha pasado por el Parlamento Centroamericano. Porque cuando están en campaña dicen que van a hacer esto, van a hacer el otro. Bueno, como todo candidato que esté en campaña, no, ofrece y ofrece y ofrece, pero cuando llegan, en este caso, los diputados del Parlamento Centroamericano, hemos visto hasta cierto punto una comodidad en la que no se hace nada por también darle un nuevo brillo a este ente regional. Y se queda, digamos, en el gris que ha estado siempre. Y eso lo hemos visto muchas veces, porque hoy se ha cuestionado los costos que tiene para un país la representación en el Parlamento Centroamericano, los periodos que sesionan, el hecho de tener la representación en Guatemala, que es donde está la sede en este caso del Parlacen, y que la gente tiene que viajar allá y que se tiene que pagar obviamente todo lo que ellos consumen y viajan hasta para sesionar en Guatemala. Entonces, y una de las preguntas es, realmente hemos visto, digamos, una actitud hasta cierto punto pasiva de quienes han llegado al Parlamento y que no han hecho nada por cambiarlo tampoco, y parece que esto podría pues continuar igual en los próximos años. El descontento de la población, y cuando la población a veces cuestiona el actuar del legislador, ¿verdad? En este caso a nivel del Parlacen, a veces está justificado, ¿no? Y creo que pueden haber
dos motivos. Uno, que no se ha sabido explicar y que no se ha sabido publicitar todo el trabajo que hacen, ¿no? Hoy me cuesta más entender por todo el sistema de redes, ¿no?, que tenemos, que poder informar, poder tener la población conocedora de lo que está sucediendo es mucho más fácil, ¿no? Y la otra es que efectivamente pues se ve como algo de tranquilidad, ¿no?, de pasividad, es un buen cargo, con un buen salario. Sí, tenemos que cumplir con el trabajo, pero ya, ¿no? Esto a veces es la percepción que tiene uno, ¿no? Ojalá nos equivocáramos, ¿no? Ojalá que los diputados que nos van a representar a nivel de Parlacen, pues tomaran la decisión de cambiar, de corregir, ¿no? Y de desacreditar este descontento, ¿no? Poder decir, no, mira, ustedes se equivocan, esto no es así. Muy bien, Arnau, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de lunes para hablar un poco de este proceso electoral que ha vivido El Salvador. Esperamos contar con su presencia para que sigamos hablando de todo lo que está ocurriendo en materia política, lo que representa esta elección y también lo que representa para los procesos democráticos de un país como El Salvador el hecho de vivir un proceso como el del fin de semana. Gracias por estar aquí. Será un gusto, gracias y feliz semana a todas las personas que nos están viendo. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Tenemos que continuar revisando los datos que está publicando en este caso el Tribunal Supremo Electoral a medida de cómo se va avanzando con el tema de las actas y también vamos a hacer una revisión de otras situaciones que están ahí y que forman parte del contexto político electoral que todavía está viviendo El Salvador y que seguramente lo va a continuar viviendo durante esta semana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.